Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es espíritu, alma y cuerpo. Muchos líderes y maestros y aún creyentes hoy en día tratan el espíritu y el alma como si fueran una misma cosa. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, aquí en esta carta de Tesalónica, empieza a hablarnos de una manera más clara respecto al espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo en el griego es soma, el alma en el griego es psique y el espíritu en el griego es neuma. Entonces son cosas diferentes. Cuando el creyente no tiene definido esta claridad, lo que va a ocurrir en su vida es que se da un estancamiento espiritual. No va a madurar, no va a crecer espiritualmente. Va a ser más controlado por el alma. Va a ser guiado, dominado por el alma. Entonces es importante, por eso, tener un conocimiento claro respecto al espíritu, alma y cuerpo. Pablo siempre está enfatizando a través de todas sus cartas este espíritu, alma y cuerpo. La carta de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También este texto de Hebreos está hablándonos acerca del espíritu, alma y cuerpo. Dice que la palabra de Dios es viva. Amén. Cuando tú tienes la palabra de Dios, tienes vida. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando tenemos la palabra de Dios, tenemos vida. Es la palabra de Dios la que trae vida, imparte vida, porque dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, una de las características es que es vida y es eficaz. Eficaz porque produce resultados. Cada vez que tú traes palabra de Dios a tu vida, estás trayendo vida y resultados. Esa palabra no está muerta, esa palabra de Dios está viva. Esa palabra de Dios no es algo, es alguien. Entonces lo que ha entrado a tu vida es vida y eficacia. Esta palabra de Dios, si la ponemos en nuestra boca y la soltamos, estamos también soltando vida y también produce resultados. Resultados que uno lo va a ver cuando tiene la palabra de Dios. Entonces, de la carta de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, está diciéndonos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y veamos, mire, que este texto está haciéndonos de conocimiento acerca del espíritu, alma y cuerpo, porque dice: y penetra hasta partir el alma. O sea que entra al alma. Dice el alma y el espíritu. La palabra de Dios entra al alma, al espíritu, y sigue el texto. Dice las coyunturas y los tuétanos. ¿Eso dónde se encuentra? En el cuerpo. Entonces, estamos viendo, hermanos, que la palabra de Dios entra al alma, al espíritu y cuerpo. Esta bendita palabra de Dios ingresa a nuestro espíritu por revelación. Usted puede tener un conocimiento acerca de Dios, incluso hablar de Dios, pensar acerca de Dios, pero no conocerlo. Y esta palabra de Dios, que es viva y eficaz, entra a nuestro espíritu por revelación del Espíritu Santo.
no es un acto de nuestros conocimientos, de nuestros razonamientos, no, esto es un acto divino que solamente Él te permite conocerlo a Él mediante revelación. Y revelación entendemos que es como quitar un velo y recién uno puede ver. Y este velo te lo quita pues la cruz. Este velo te lo quita cuando el hombre reconoce a Cristo como su único Señor y Salvador. Pablo al carcelero de Silas le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces es un asunto de creer. Entonces la palabra, cuando es colocada en nuestro espíritu, es por un asunto de revelación. No es de tu entendimiento, no es de tus razonamientos. Esto es un acto divino que procede de Él mismo, por revelación. Y también la palabra de Dios, cuando es colocado en nuestra alma, lo primero que se evidencia ahí es un cambio en nuestros pensamientos, un cambio en nuestras creencias. Tu voluntad se somete al señorío de Cristo. Cuando la palabra entra a tu alma, y cuando hablamos del alma estamos hablando pues de los pensamientos, de las emociones, de la voluntad, de nuestras creencias, de nuestros patrones de pensamiento. Todo eso está en el alma. Y cuando la palabra es colocada en tu alma, recién tu voluntad es rendida al señorío de Cristo. Tus creencias equivocadas son cambiadas. Por eso es que Pablo en la carta de Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando habla de transformación está hablando de cambios. No cambios en tu espíritu, sino cambios en tu parte almática. Y dice, transformados por medio de la renovación. Y la renovación tiene que ver con sacar las creencias equivocadas que tienes y poner las creencias correctas. Hay un cambio, que este cambio implica una renovación, un sacar las creencias equivocadas que tienes y colocar las creencias que están en el nuevo pacto. Las creencias que están centralizadas en la persona de Jesús. Si esto se da, entonces vamos a ver, hermanos, que recién es colocada la palabra de Cristo. No puede ponerse la palabra de Cristo sobre una mente que no está renovada. Solamente en el momento de que tú pones la palabra de Cristo en tu mente, recién se va a evidenciar los cambios. Es todo un proceso de transformación que se da en el alma, no en tu espíritu. Y tu alma empieza a alinearse a tu espíritu cuando colocas la palabra de Cristo en tu mente. Y en tu cuerpo, cuando tu cuerpo, según la escritura, después de la caída de Adán, se vuelve un cuerpo mortal y corrupto. Un cuerpo que es gobernado por los apetitos desordenados. Esos impulsos, esos deseos, esas inclinaciones naturales, sí, Dios los hizo, pero esos pierden su orden. El hambre ya no es hambre, se vuelve una glotonería. La vida sexual también pierde su inclinación natural y se vuelve lujuria. El cuerpo, dice la Escritura, es para el Señor y el Señor para el cuerpo. 1 Corintios 6:13. Pero también dice la Escritura, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, si la vida de Cristo empieza a ejercer un señorío sobre nuestra vida, el cuerpo en verdad está muerto. O sea, el cuerpo está destinado a la muerte, es un cuerpo mortal. Pero la redención va a alcanzarlo. Va a alcanzar la redención cuando Cristo venga por segunda vez. Como consecuencia de la caída de Adán, su espíritu murió. Estamos hablando que tenemos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu fue afectado después de la caída de Adán. Dios le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y Adán comió del fruto de este árbol de la ciencia del bien y del mal, y en el momento que él lo hizo, su espíritu murió. Su espíritu se desconectó de Dios. Ya no había
el gobierno del Espíritu en la vida de Adán. Empezó a gobernar su alma. Dentro del diseño de Dios fue que el Espíritu gobierne, no el alma. ¿Y qué ocurrió cuando Adán pecó? Su espíritu murió, se desconectó de Dios, se volvió tinieblas. Él ya no podía oír la voz de Dios. Él ya no podía tener dirección. Como David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso se perdió por causa del pecado. A partir de ese momento empezó el alma a ejercer un dominio que no era propio de su diseño, porque el alma no fue diseñada para gobernar. El alma fue diseñada para ser el canal por el cual la vida del espíritu tenía que ser expresada. El alma en sí misma no debería ejercer un dominio. El alma Dios no lo hizo para gobernar, pero hoy en día estamos viendo el gobierno del alma. Claro, es después de la caída de Adán. El alma empieza a gobernar y el gobierno del alma le ha traído muchos problemas al hombre, porque ya no es expresada la vida del espíritu. El alma está oscurecida, el alma está en tinieblas. Pero todos pensamos, ¿cierto? Usted incluso puede pensar acerca de Dios, hablar acerca de Dios, pero no conocerlo. Esto es un acto divino donde Dios es el que nos revela esta realidad espiritual. Y el propósito del alma era ser como una válvula cuando, o un grifo, cuando es abierto sale el agua, ¿no? De igual manera, el alma es como un grifo, pero que le permite el paso del espíritu a esta realidad espiritual, a esta vida de Cristo, para que sea expresada en el cuerpo. Y solamente así el alma cumple su propósito de diseño. Por esa razón es que después de la caída ya vemos cuando viene Jesús, le empieza a hablar a Nicodemo. Él le dice, te es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar al reino de Dios o para que puedas verlo. Nicodemo no entendía esta realidad espiritual, aun a pesar de que Nicodemo hablaba de Dios, aun a pesar de que Nicodemo pensaba en Dios. Y mire que Nicodemo era un maestro de la religión judaica. Él hablaba, él enseñaba acerca de Dios, pero no lo conocía. Y Jesús le dice a él, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver o entrar al reino de Dios. Porque lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, hay nacimiento natural, pero hay también un nacimiento espiritual. De eso le está hablando Jesús a Nicodemo, que le era necesario nacer del espíritu. Cuando uno nace del espíritu, en el acto Dios nos imparte su espíritu. Es un nuevo nacimiento. A eso le llama la Biblia regeneración. La regeneración es un nuevo nacimiento. Es el inicio de la vida de Cristo en nosotros. Eso es la regeneración. Es la vida de Dios que Él nos imparte en el acto del nuevo nacimiento. Y a partir de ese momento es vida de Dios en nosotros. Por eso es que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es vida de Dios en nosotros. Es la vida misma de Dios obrando, operando en nosotros. No es ya la parte almática. La parte almática no tiene que operar ahí. Lo que tiene que operar es la vida de Dios en nosotros. Es el gobierno de Dios en nosotros. Es vida de Cristo operando, gobernando en nosotros. Eso es la regeneración. Entonces, la regeneración es el inicio, hemos dicho, de la vida de Cristo en nosotros, en tu vida. El espíritu ya regenerado no tiene problemas con obedecer a Dios. A veces muchos están hablando, tienes que obedecer a Dios, tienes que obedecer a Dios, tienes que obedecer. Mire, Dios cuando Él nos imparte su vida,
también nos imparte su naturaleza. Esta vida tiene una naturaleza. Esta naturaleza tiene una mente. Eso es lo que está donde, en nuestro espíritu. Eso no está en tu alma, eso está en tu espíritu. Esta mente está en un estado de gobierno. ¿Gobierno de quién? Del Espíritu de Dios. Ese es el que nos gobierna. Por eso dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es la guía ya del Espíritu de Dios en nosotros. Ya no eres guiado por tus razonamientos, ya no eres guiado por tu voluntad, por tus emociones. No, porque la carta de Filipenses dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es ya la vida de Él operando, gobernando nuestra vida. Es la vida de Él, ya no es tu vida. Después de la regeneración empieza un gobierno del espíritu. Ya no es un gobierno de tu alma. Tu alma, no es que Dios anula tu personalidad, sino que tu personalidad se somete al señorío de Cristo, al gobierno de Cristo. Es Dios ya el que toma el control, la guía. ¿Y por qué no se da esto en muchos creyentes? Porque no tienen la palabra de Cristo. El no tener la palabra de Dios, eso impide el obrar del Espíritu de Dios en sus vidas. Impide la acción del Espíritu de Dios en sus vidas. Y cuando esto realmente no ocurre, cuando no tienes la palabra de Cristo morando en tu vida, esto es un impedimento, un estorbo a la acción del Espíritu de Dios en tu vida. Tenemos que tener la palabra de Cristo. Y cuando tú tienes la palabra de Cristo, es el Espíritu recién el que empieza a gobernar, a dirigir tu vida. Tú tienes ya dirección ahí. Por eso es que es importante identificar que nuestro espíritu fue creado para tener comunión con Dios. Eso fue la razón del por qué Dios nos diseñó con espíritu. Primero, que el que se une al Señor un espíritu es con él. Dios está viendo un solo espíritu. Ahí no está viendo dos espíritus. No está viendo Dios dos mentes. Lo que Dios está viendo es un solo espíritu. Y es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios está viendo. ¿Qué más está viendo? Que este Espíritu tiene una sola mente. No hay dos mentes. Hay un solo deseo, un solo hacer. Eso es lo que Dios está viendo. Dios se empieza a relacionar con nosotros mediante su Espíritu. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Entonces, Dios establece una relación con nosotros sobre la persona de su Hijo. Y nosotros, por un acto de su gracia, hemos sido colocados en el Hijo. Por eso es que 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ahí hemos sido colocados, estamos en el Hijo. Y Dios con el único que se relaciona es con su propio Hijo. Nosotros por un acto de gracia estamos en el Hijo. Entonces Dios está viendo a su propio Hijo, al único Hijo amado. Y nosotros estamos en el amado. Ahí hemos sido colocados. Por eso es que somos también los amados de Dios. Hemos sido colocados en el justo. Por eso es que somos justos. Porque estamos en el justo. Nosotros hemos sido colocados en el santo. Por eso es que somos santos. Nosotros hemos sido colocados en el fiel. Por eso es que somos fieles. Usted ve las cartas de Pablo. En su introducción siempre dice a los fieles, a los santos. Está expresando en todas estas cartas la manera de cómo Dios nos está viendo a nosotros. Dios no nos ve como pecadores. Él no nos ve como pecadores. Él nos ve como justos, como sus amados. Aun a pesar de que podamos fallar, sí, aun a pesar de eso, Dios no va a cambiar la forma de vernos. ¿Por qué? Porque estamos en el Hijo. Porque estamos en el Hijo. Tú no estás fuera de su Hijo. Dios cuando te ve, no te ve fuera de su Hijo, Él te ve en el Hijo. Usted ve en todas las cartas del apóstol Pablo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, estamos en Cristo.
2 Corintios 5:17. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estamos en el Hijo. Dios no nos ve fuera del Hijo. Dios nos ha diseñado con espíritu para tener comunión con Él, para que la vida de Cristo sea impartida en nosotros. Tenemos ahora la vida de Cristo. Nosotros somos portadores de la vida de Cristo. Cristo no está un día en nosotros y otro día fuera de nosotros. Él está en nosotros por siempre. Nosotros caminamos, somos como un templo móvil, llevamos vida de Cristo, naturaleza de Cristo, mente de Cristo, un estado de gobierno de Cristo, la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que somos. Y también nos diseñó con espíritu para expresar la vida de Cristo. No hay forma de expresar la vida de Cristo si no tuviéramos el diseño del Espíritu, si no tuviéramos la vida del Espíritu. Aleluya. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por darnos este tiempo de poder conocerlo a través de su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje, lo que la palabra de Dios nos pide es que miremos al Hijo, que creamos en el Hijo. Pablo le dijo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, si tú estos momentos reconoces a Cristo como tu único Señor y Salvador, entonces vida de Dios te será impartida. Te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por el amor que me has mostrado en la cruz al derramar tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados, para hacerme ahora tu Hijo. Te recibo en mi corazón, Jesús. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Gracias por tu amor que me has expresado. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios te ve como su Hijo. Eres su Hijo a partir de estos momentos. Pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana para que puedas crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es necesario que estés en contacto con la palabra de Dios para que Él pueda hablarte. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud que puedas tener. La obra de Cristo también fue única y suficiente. En esa obra de la cruz, Él derramó su sangre y con esa sangre nos impartió también la salud, la sanidad. Voy a mencionar algunos posibles problemas de salud que puedas tener. Ahí donde te encuentres, solamente di, recibo ahora mi sanidad en el nombre precioso de Jesús. Cualquiera sea tu problema de salud, tu hígado, riñones, pulmones, tus vesículas, tus páncreas, tu dermis, epidermis, la piel, un problema en la piel, problemas en tus funciones cerebrales, el frontal, el parietal, el temporal, problemas en el sistema inmunológico. También por la llaga de Cristo te declaramos sano, sana. Recibe ahora tu sanidad. No tienes que golpearte el pecho, solamente apropiarte por un acto de fe, decir lo recibo ahora, en el nombre de Jesús recibo mi sanidad. Eso es, ahora recíbelo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Lo único que tenemos que hacer ahora es agradecerle a Dios por su bondad. Amén. Por lo que ha significado esa obra y por la salud que nos ha impartido a través de su obra en la cruz. Nos estamos viendo la próxima semana. Nos despedimos, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Bendiciones.